tengan mayor riesgo que otras de desarrollar o de verse más perjudicados en un desastre. Eso es súper importante. Y por supuesto, el análisis de la situación de cuál es nuestra capacidad de dar respuesta, con qué contamos, con qué deberíamos contar para dar una respuesta óptima a esto. Ojalá lograr que no haya riesgo, ¿no es cierto?, de prevenir completamente el riesgo. Pero tenemos que ser capaces de, además, hacer un análisis realista de saber cómo actuaríamos y en qué es lo que esperamos, qué grado de mitigación lograríamos con lo que tenemos. Tiene que contener hipótesis de escenario, es decir, no es solamente cualquier peligro, no todos los peligros son iguales y por lo tanto tenemos que ser capaces de analizar para cada uno de estos peligros cuáles son todos los escenarios posibles y por lo tanto cuáles son todas las vulnerabilidades y cuáles son todas las capacidades que tenemos para responder a cada uno de esos escenarios. Es el trabajo de la hipótesis interesante, de un trabajo bien intenso se presenta, ¿no es cierto? Tenemos que ser capaces de plantearnos objetivos y metas. Y eso tiene que ver con la capacidad operativa del sistema, ¿no es cierto? Si nosotros decimos, bueno, nosotros queremos mitigar y queremos evitar que pase que aumente tal enfermedad, que muera tanta gente, que no muera tanta gente, etc. Esos objetivos y metas, nuestro objetivo no es por supuesto que muera la gente, ¿no es cierto? Que no muera tanta gente cuando son más graves los desastres. Esos objetivos y metas tienen que plantearse y a la vez al plantearlos, nosotros tenemos que ser capaces entonces de mejorar nuestras capacidades operativas para dar cuenta de esos objetivos y metas. Es un poco un círculo que debemos completar. Y debe dar cuenta también de un plan de organización. ¿Cómo se debe estructurar un comité de emergencia? ¿Quiénes son las autoridades o cuáles son los niveles de autoridad dentro de ese comité de emergencia? Es súper importante eso. Tiene que ver con la respuesta que vamos a dar, tener una respuesta coordinada. ¿Cuáles son los planes que se van a efectuar o cuáles son los planes que van a priorizarse en este nivel, en este comité de emergencia? Y por supuesto los roles que va a tener cada uno de los integrantes del comité y cada una de las personas que participe en esta respuesta al desastre. Como segundo punto y secundario al plan, entonces, necesitamos generar adiestramiento, capacitación, aumentar las capacidades de las personas que participan en la atención a los desastres. Dentro de estas capacidades, la capacidad de comunicar las hipótesis de los escenarios más probables, comunicarlo al intersector, comunicarlo dentro del sector y comunicarlo por supuesto a la población, para que toda la gente sepa cómo estar preparada respecto a los desastres propuestos. Comunicar los papeles y responsabilidades, y es decir, generar en las personas que forman parte de los comités de emergencia cuáles son sus responsabilidades bien claras, bien definidas, y la capacitación para que ellos den cuenta de esas responsabilidades de manera adecuada. Las capacidades en organizar la respuesta y, como dice ahí último, pero que finalmente es lo que más se ve, es hacer los ejercicios de simulacro de cada una de estas hipótesis que planteamos de daño por los desastres. O sea, es parte del condicionamiento continuo que debe tener el personal de salud. En general aquí tenemos equipos de emergencia que tienen esas actividades más bien estructuradas y las hacen frecuentemente. Deberíamos expandir eso a todos los funcionarios de la salud pública. Porque finalmente todos somos los que participamos en la respuesta. Y finalmente, y como tercer punto, pero no menos importante, habla de un elemento necesario son los recursos. Ahora, ¿qué recursos vamos a necesitar? Bueno, tenemos que valorarlo primero con las necesidades, y esas necesidades las valoramos en el plan, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos todo el análisis de qué es lo que puede pasar, cuáles son las hipótesis, cuáles son los verdaderos peligros, con eso generamos un poco cuáles son las necesidades que tenemos para dar cuenta de eso. Y con eso planteamos los recursos que necesitamos. Entonces el trabajo es un trabajo circular. Realizar no solo la valorización de las necesidades, sino también de lo que contamos, para saber qué es lo que necesitamos, y también, como dice ahí, son parte del plan. Y finalmente, solicitar y adquirir los recursos que nos falten. Y esto es que dentro de la planificación, si algo nos falta, tenemos que pedirlo para dar cuenta. Tenemos que trabajar con todo lo que nosotros estimamos que debemos trabajar. A eso se refiere esta última parte. Respecto a esta función esencial, la evaluación del año 2007 nos dice que el 80% de los países tiene planes sectoriales, es decir, de salud pública, integrados en un programa nacional de emergencia. La mayoría de los países tienen oficina nacional de emergencia, en nuestro caso la ONEMI, ¿no es cierto?, que dirige. Nosotros tenemos planes específicos de salud dentro de la red de la ONEMI. Y el 50% cuentan con mapas de amenaza y riesgo para emergencias y desastres. Eso es parte de la planificación, 50% es poco, ¿no es cierto? Uno esperaría que en todos los niveles existieran estos comités de emergencia que funcionen continuamente y que desarrollen esta planificación, que vayan actualizando respecto a los sitios, los peligros y los grupos vulnerables o las zonas de mayor vulnerabilidad. El 70% de los países tienen organismos especializados dedicados al tema,
Y acá uno de los factores negativos es que la falta de capacidad de coordinación del sector salud frente a emergencia y desastre es una de las áreas críticas que los países reconocen. Recordemos que estas evaluaciones tienen que ver con observación en terreno, pero además con cómo evalúa cada país su propio sistema de salud, ¿cierto? Y por lo tanto esta falta de coordinación es esencial. En nuestro caso, durante el terremoto se vio, no hubo tanta falta de coordinación, o sea, se trabajó bien integralmente. En Chile tenemos varias experiencias en desastre en general, por lo tanto se trabaja bien. Hay que mejorar las capacidades, eso es lo esencial. ¿Y cuáles son las principales debilidades que se reconocieron? Son el abordaje de los problemas de salud mental, y eso nosotros también lo vimos en el terremoto, a pesar de que se hicieron luego del terremoto y en los meses posteriores varios equipos que participaron en la mejoría de las capacidades de salud mental, más que nada la recuperación de la salud mental de las personas, luego del terremoto, especialmente la relacionada al estrés postraumático. Y en eso apoyó harto la Autoridad Sanitaria Nacional, así como algunas organizaciones internacionales, la Cruz Roja principalmente. La otra principal debilidad encontrada es la gestión de los servicios de salud frente a estos acontecimientos, tiene que ver con lo que hablábamos antes de esta falta de coordinación en algunos lugares y con la falta de los ejercicios de simulación y de simulacro. Como les decía antes, a pesar de que pueden ser conductas o situaciones habituales dentro de los comités de emergencia, deberían ser conductas habituales dentro de toda la sociedad, en especial en el sector, pero también el trabajo con el intersector, que se realiza, en Chile se realizan habitualmente, pero su frecuencia es más bien separada, alejada, no es una frecuencia intensa. Creo que esa es la última de la evaluación de las funciones esenciales. En la presentación que ustedes tienen en internet hay más diapositivas que tienen algún grado, un poco más de información para que ustedes puedan profundizar si quieren y todo eso, pero en vista de esta presentación, esto era lo esencial que les quería mostrar. No sé si vamos a parar aquí, tenemos algunas preguntas si quieren realizar, voy a cerrar la presentación y doy la palabra a quienes quieran preguntar. Recuerden que pueden preguntar también de la clase anterior. La doctora Villa todavía nos acompaña. Maule, cuéntenos Maule. Hola Maule. Hola, cuando estamos viendo la página del Departamento de Tecnología MinSal, y en realidad los informes presentan datos de años anteriores, algunos bastante anteriores, los años en realidad. Entonces quería consultar acerca de los tiempos en que se va a actualizar o cada cuánto tiempo se actualizan esas informaciones, como para tener datos más recientes. Gracias. Una cosa es esa. Sí. Bueno, depende de qué información respecto a qué es, porque los datos, por ejemplo, de la vigilancia que se realiza en el Departamento de Epidemiología y en las unidades de epidemiología de la Seremi, de las enfermedades transmisibles, son datos que se publican mensualmente, semanalmente, del BEM. No, el BEM se hace trimestral ahora. Hasta trimestral ahora. Sí. Bueno, son datos trimestrales, pero no son datos tan desactualizados como tal vez lo que se ha publicado. En la página de epidemiología, si ustedes ven en vigilancia de enfermedades transmisibles, el boletín epidemiológico mensual, por eso se llama BEM, es donde se encuentra la vigilancia de las enfermedades transmisibles. Pero el departamento está cambiando el formato de todos los informes, por lo tanto lo más probable es que esos informes no estén con el nuevo formato hasta, yo creo que hay informes que son semanales. Esos informes van a tener el nuevo formato, pero lo más probable es que los informes estén todos listos a fines de octubre con el nuevo formato. Por eso puede ser que estén como antiguos. Sí. Bueno, no sé si se escuchó, les voy a contar que aquí hay gente del Departamento de Epidemiología que también participa en este curso y que nos cuentan que se está haciendo una reestructuración respecto a la estructura del informe. Y por lo tanto los informes en este momento puede haber informes desactualizados en la página, pero a fines de octubre van a estar los informes con la nueva estructura, presentados semanalmente o mensualmente según la periodicidad que corresponda, que parece que es una cosa del momento, eso que ven ustedes justo ahora. Y bueno, lo otro que te quería contar es que respecto a las enfermedades que son no transmisibles, que nosotros no tenemos una vigilancia diaria, ni tampoco mensual, sino que una vigilancia periódica que se hace a través de encuestas o de registros, esos datos van a tener algún grado de desactualización siempre. Entonces, por ejemplo, hoy en día trabajamos con los datos de la última encuesta nacional de salud que se publicó el año 2010.
Se propone entonces hacer una nueva encuesta nacional de salud que se haga el año 2012-2013. Y así se van actualizando esos datos de esa enfermedad, porque además son enfermedades o condiciones de salud que se mueven o que cambian tendencia en un mayor periodo de tiempo y no necesitan de una evaluación periódica, mensual o trimestral o semestral de sus resultados. Por eso pueden encontrar un poco de información desactualizada ahí. Y la otra información que ustedes van a encontrar en el Ministerio, que es del Departamento de Estadística e Información en Salud, es una información, el DEIS lo que hace es revisar y evaluar la calidad de la información que le llega a todos los años. Por lo tanto, ahí hay un desfase respecto a los datos de alrededor de un año, a veces dos, respecto a los datos mayores, a los registros de natalidad, de mortalidad, de los egresos hospitalarios. Esos registros pueden tener un desfase mayor producto de que esta evaluación que se hace de los datos tiene que servir a conciencia para no presentar datos erróneos. Por eso puede haber un poquito de desfase en esa información. Pero, como decimos, son tendencias que no varían mucho en los años, estas dos, y por lo tanto, utilizar o trabajar con datos que son de un año desfasados no significa un mayor riesgo en la toma de decisiones. Espero haber respondido tu pregunta. En cuanto a los marcos legales que rigen las capacidades necesarias como para monitorizar, eso se está igual actualizando de forma constante. Hay coordinación con las entidades que en el fondo pueden lograr alguna mejoría de esos marcos legales o alguna actualización de los marcos legales. Mira, se hizo una definición adecuada y una revisión adecuada de cuáles eran los recursos humanos necesarios y las capacidades necesarias cuando se hizo la separación de funciones para la reforma. Y eso habitualmente se monitoriza constantemente. El tema es que no sé hasta qué punto se ha cumplido. ¿No? Cuando yo estaba trabajando en epidemiología no se había cumplido completamente, porque no siempre se puede contar o se logra contar con todo el recurso humano que se supone se debe tener en cada uno de los sectores. No siempre se cuenta. Hay una actualización que debe hacerse con tiempo, pero como te digo, si no logramos de la base cumplir esa meta en recursos humanos, es difícil que la actualización nos vaya a apoyar, ¿no es cierto? Al revés, nos puede tirar un poco más para atrás el tema. Entonces, hay intención en el papel, digamos, de cuáles son los recursos mínimos que deberían existir, pero como digo, lograrlo en algunos lugares ha sido mucho más dificultoso que en otros. Gracias, Mauro. A ver, ¿tienen alguna otra duda de las regiones más al sur? Puerto Montt, ¿escuché algo? Metro. La metropolitana, que no está acá, en La Serena. No sé si más al norte, Arica, Iquique. Hola, ¿se escucha? Hola, sí. Acá Laura de Valparaíso, Patrimonio de la Humanidad. Mira, yo soy nueva en este tema, quizás por desconocimiento voy a hacer la siguiente pregunta. Quisiera saber cómo opera, por ejemplo, ¿cómo se llama? La función 11, ¿ya? Respecto de la identificación, la exhumación que se hicieron de cuerpos de trabajadores de ENAM y Ventanas, donde se detectó que había presencia de sustancias tóxicas, ¿cierto?, que provocaban finalmente la muerte de estos trabajadores. ¿Cómo funciona, cómo operaría esta función 11 desde la Seremia de Salud? ¿Cómo interviene? Porque también hay un tema intersectorial con el tema del trabajo, ¿cierto? La Seremia de Trabajo, no sé cómo se llama, no me acuerdo. Respecto del daño que produce la exposición de sustancias en los trabajadores del año, y no solo de los trabajadores, sino también de la población contigua a ese sector. De hecho, se ha cambiado la escuela, ustedes deben estar informados del tema. Eso. Bueno, súper interesante, porque es un modelo de cómo respondemos entonces frente a un peligro. Lo primero es partir haciendo la investigación correspondiente, ¿no es cierto? Que eso se ha hecho en Ventanas, se ha hecho por largo tiempo. Se ha tratado de estimular a que se hagan investigaciones, además desde las universidades o desde otros sectores que apoyen, investigaciones que ayuden más en el análisis de la asociación y la causalidad del daño que se está produciendo a las personas. Pero lo que ya se ha establecido, se ha logrado establecer,
es en base a lo que se ha hecho desde el Ministerio. La respuesta en este caso es una respuesta que tal vez no emane directamente desde los comités de emergencia, porque es una respuesta que nace desde la salud pública en general, ¿no es cierto? En el tema de la emergencia hablamos de cuando se sobrepasa esta situación de salud, que en este caso uno podría considerarlo un desastre, pero no son los comités de emergencia los que están encargados de resolver esta situación. En estricto rigor no sé quién lo está coordinando hoy en día, esa respuesta. Está trabajando, entiendo yo, el Ministerio de Salud a través de la División de Políticas Públicas, el área de Medio Ambiente, con el Ministerio de Medio Ambiente y con la Dirección del Trabajo en el tema de los trabajadores. Ahí se ha ido conformando una especie de trabajo coordinado para definir cuáles son las áreas de las que se hace cargo cada cual, porque hay áreas que tienen que ver con impacto ambiental propiamente tal, que las debe tomar el Ministerio del Medio Ambiente y todo su equipo, digamos, para evaluar y cómo mitigar y cómo resolver eso. Las áreas que tienen que ver más con salud pública las ha tomado desde esa división. Y también en trabajo coordinado con epidemiología en el Ministerio. Y en el tema laboral ha participado también el tema de la Dirección del Trabajo. Pero en mi opinión, concuerdo con Manuel, en cierto sentido esta situación es más bien un problema de salud pública que se debe abordar integralmente, porque además no es una situación puntual, coyuntural de hoy, sino que es una situación acumulada de muchos años de daño ambiental. Bueno, eso es, pero... respondido. ¿Sí? Gracias. Gracias a ustedes por participar. Bueno, les voy a pedir disculpas, pero vamos a interrumpir aquí la sesión de preguntas para hacer un break cortito, para luego dar paso a la clase de Isabel Matute. Un cuarto para las 12. Entonces son las 10:30, partamos 20 para porque está un poco atrasado. 10 minutos. Sí, entonces 10 minutos más nos volvemos a reunir. Gracias.